Vamos a leer, hermanos, en el libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, versículo 1. Números 10 y 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Con la familia, retomando la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento, hace muy poquito pasamos por aquí y me agarró esta lectura del capítulo 10 del libro de Números. Yo espero que no sea solo una repetición de la lectura en mi vida, sino que como un pecador esto haya nacido de nuevo y que nos sea de ayuda también en esta tarde. Estoy pensando, hermanos, eran 2 trompetas, un par de trompetas. Y al mirarlo, 2 trompetas, estaba pensando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está como incrustado, escondido en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está mostrado, está revelado en el Nuevo Testamento. Y perdonen la comparación que hago, pero es como en el Antiguo Testamento el capullo de una flor y en el Nuevo Testamento la flor abierta, pero es la misma flor, solo que había una etapa que Dios construyó en el Antiguo Testamento y una nueva etapa que concluyó el canon de las Escrituras, y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2 trompetas, no era una, eran 2, y por eso pensaba en llevarlo a nuestra Biblia, a la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eran de plata. Y la plata en la Biblia es una figura del precio pagado de nuestra redención. No era un cuerno de carnero, aunque eran tan útiles los cuernos de carnero, sino que eran trompetas de plata, labrada a martillo. Era una obra primorosa. Yo siempre pienso que estas trompetas de plata sonaban más potentes y con mejor sonido que un cuerno de carnero. Y Dios ordena, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de obra
de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Ese sonido, estoy pensando en la potencia del sonido de esas trompetas, tenía que escucharse lejos. Las congregaciones o las tribus que estaban en los alrededores del tabernáculo de reunión escuchaban a lo lejos el sonido de esas trompetas, y era para ellos la santa convocación que Dios hacía para que el pueblo se reuniera para escuchar a Dios. Los hermanos, ustedes aquí en Medellín, hermanos, han como si fuera sonado la trompeta. Esa trompeta se escuchó en Tumeremo, en Puerto Cabello. El hermano José Luis, dando la bienvenida, hablaba de los distintos lugares de Colombia donde llegó esta convocatoria, y nos hemos reunido aquí para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a Dios. Yo estaba pensando, el punto de concentración o el punto de reunión era la puerta del tabernáculo. Allí se reunía el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Estaba viendo, hermanos, no sé si usted observa algo más, pero a lo menos estaba viendo 5 toques de la trompeta. 3 toques eran para el pueblo y 2 toques de esa trompeta eran para Dios. El primer toque: y cuando las tocaren, versículo 3, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero el segundo toque era para los príncipes. Versículo 4, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los millares de Israel. Pero había un tercer toque, y ese toque era para las partidas de ellos. Pero versículo 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y lo tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocaréis para sus partidas. Me llama la atención que ellos no movían un pie antes que esas trompetas sonaran. Si las trompetas sonaban, la presencia figurada del Espíritu Santo en aquella nube, aquella columna de nube que se movía, que se alzaba, era una guía de Dios para el pueblo. Pero el tabernáculo de reunión era recogido por los hijos de Aarón y los coatitas, llevando el tabernáculo allí en la forma como lo recogían los hijos de Aarón, y el pueblo entonces marchaba, pero comenzaba esta marcha por el toque de la trompeta. Entonces 3 toques, pienso de nuevo, para el pueblo de Dios. Yo estaba viendo, hermanos, algo que me llamaba la atención, la perfección de ese toque. Porque para moverse de un lado y moverse de la otra tribu del otro lado, para venir los príncipes de un lado, o para moverse en sus jornadas, en sus partidas, tenía que haber diferencia de toque. Y yo estaba viendo allí en lo que dice la 1 Corintios, lo leo rápidamente para no citar erradamente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. La perfección del toque. Las personas que tocaban la trompeta, los hijos de Aarón, tenían que ser expertos para tocar la trompeta, para que el pueblo pudiera identificar el toque y no solamente poder escuchar el toque y entenderlo, es conmigo, sino que además de escucharlo, de entenderlo, ellos debían obedecerlo. Ellos debían moverse en la medida que la trompeta sonara. Estoy pensando en nosotros, los varones, que llevamos alguna responsabilidad pública en medio del pueblo del Señor y tenemos la responsabilidad de dar el toque de la trompeta. Yo no quiero señalar a nadie en esta tarde, me quiero señalar a mí mismo cómo estoy. Cuando toco la trompeta, el pueblo del Señor escucha con claridad ese toque. La Biblia dice que el oído gusta las palabras, así como el paladar lo que uno come. El pueblo del Señor, cuando tocas, querido hermano, la trompeta, entiende el toque con claridad. Es lo que dice Pablo aquí: si la trompeta daba sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Pero el otro toque era para los príncipes. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Había una reunión para toda la congregación de manera general, en la que estaban desde los mayores hasta los niños de toda la nación, pero había una reunión convocada por el toque de esta trompeta, en el que se reunían solo los príncipes del pueblo de Dios. Y yo estoy pensando, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Déjeme llegar un momentico allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No voy a leer el resto, pero ahí está el apóstol Pablo con claridad dando un toque para convocar de alguna manera, por llamarlo así, a los príncipes del pueblo de Dios, a los que llevaban responsabilidad, a los ancianos. Habían casos que tratar y debían reunirse allí los ancianos. En una congregación no solamente debe darse la reunión en el que están todos los hermanos, todo el pueblo del Señor, sino que con frecuencia en la asamblea deben reunirse los que llevan responsabilidad en la misma para leer la palabra de Dios, para orar. Hermanos, no solamente debemos reunirnos cuando hay un caso que tratar y que entonces hay una reunión como que obligada a hacer, sino que los que llevan responsabilidad deben reunirse para orar juntos, deben reunirse para leer la palabra de Dios juntos. A veces hay discordia en un estudio bíblico porque uno tiene un punto de vista, el otro tiene otro punto de vista, y se vuelve a veces incómoda la conversación en el estudio. Es que no se han puesto de acuerdo para mirar el sentido de lo que quiere decir la palabra de Dios, y uno se cree dueño de su comentario y el otro no quiere como que ceder su posición. Hermanos, pero cuando esos príncipes se reunían, se ponían de acuerdo para cualquier cosa, el toque de esa trompeta les convocaba. Pero el toque también era para las partidas de ellos, para los movimientos de ellos. Y cuando tocareis alarma por segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán
para sus partidas. Cada vez que el pueblo de Dios se iba a mover, debía moverse porque el toque de la trompeta así indicaba. Y no era que las 12 tribus todas se levantaban y en un bololó, dirían aquí, lo dirían en la costa, ¿no? En Cartagena dicen en un bololó, no, en orden. Judá, que marchaba primero, escuchaba el toque. Y allí iban cada uno, en orden, convocados hasta que toda la nación estaba en marcha, convocados en orden por el toque de la trompeta. La palabra de Dios dice, hágase todo decentemente y con orden. El pueblo de Israel, por eso decía al principio que en el Antiguo Testamento está como escondido el Nuevo Testamento. Hay tantas figuras de esa nación, su orden, la forma como Dios les iba guiando, que son como una figura de los movimientos de la asamblea en el día de hoy. Pero quiero ir rápido y terminar a la hora. Habían entonces 2 toques para Dios. El primer toque, versículo 10. Y en el día de vuestras alegrías, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Estoy pensando que este era el toque de los días primeros del mes. Este era un toque para adorar a Dios. Este era el toque que hacía reunir a la nación para alabar a Dios. Allí está expresado en el versículo, en el día de vuestra alegría, vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová. Estoy pensando, hermanos, en la cena del Señor. Quizá no soy el más indicado para hablar de este tema. Pero ¿cuántas veces venimos a la cena del Señor, queridos hermanos, y no hemos sonado esta trompeta? Venimos a la cena del Señor de manera rutinaria. El pan lo tomamos en nuestras manos, partimos el pan y lo pasamos. Igualmente tomamos la copa y nuestro corazón no se ha conmovido. Venimos y celebramos la cena del Señor y nuestros corazones están secos. No hay una lectura de la palabra de Dios. No hay un hermano que con ejercicio se levanta para llevarnos con una escritura devocional al Señor, a lo que Él es, como hemos aprendido en esta tarde, pero también a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Quiero animar a los hermanos varones. Yo sé que hay asambleas aquí donde hasta más de un hermano lo hace, y qué bien que haya abundancia de las escrituras y hermanos que con ánimo y de manera muy puntual nos llevan al Señor en la cena del Señor. Pero a veces pasan meses y meses y meses en asambleas donde para adorar, para alabar al Señor, no lo hacemos como el Señor quiere que lo hagamos. No hay nada nuevo, no hay un pensamiento nuevo. No traigo algo para presentarlo delante del Señor. A veces me cuesta tanto eso, hermano. Y a veces le digo a mi esposa, ayúdame, ¿en qué estás pensando hoy en la mañana para la cena del Señor? Normalmente los días domingos ella se para muy temprano y le escucho cantando algún himno,
Y entonces pienso, bueno, ese es el himno en el que ella está pensando hoy en la mañana. Y de una u otra cosita, quizás algo muy sencillo, algo muy pequeño, pero uno comienza a preparar su corazón para venir a la cena del Señor. Antes del servicio, como siempre hemos aprendido, a veces somos dados a servir y queremos servir, pero antes del servicio al Señor es la adoración a Él. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Que el Señor nos ayude, que la trompeta pueda ser sonada el día de la cena del Señor, que tengamos una mejor adoración para el Señor. Pero el otro toque para Dios, de los 5 toques, 3 para la nación, 2 para Dios, está en el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Yo quiero leer, yo disfruté mucho, leer 2 Crónicas capítulo 13, versículo 14. Leamos desde el 13. 2 Crónicas 13:13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Tristemente, Roboam había sido de un corazón pusilánime y Jeroboam logró dividir con éxito a la nación. Pero aquí hay un revés muy fuerte para Jeroboam, con trampa. Judá tenía 400,000 hombres y Jeroboam venía con 800,000 hombres, con el doble, y atacó por delante. Y sin avisar, siendo malicioso, tenía un ataque por la espalda. Y Judá tenía batalla delante y detrás. Qué miedo, ¿verdad? Qué espanto. Qué desconfianza de ellos mismos. Pero qué confianza en el Señor. Y llevaban las trompetas. Y sonaron las trompetas de alarma, pero era como un grito, orando, suplicando a Dios su ayuda en aquel momento de desesperación. Y Dios desbarató a Jeroboam. Repito de nuevo, me gocé mucho al leer esta porción, viendo cómo Dios respondía a lo que le decía. Cuando haya guerra, toquen la trompeta y van a ser escuchados. Así lo hacen y Dios responde. Qué bueno, hermanos, es cuando oramos, afianzar nuestras oraciones en la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice así, entonces yo te ruego así, yo te pido así. Orar, hermanos. Yo debo reconocer cuánto he fallado y cuánto he fallado hasta orando. A veces uno cree que como que uno tiene un proyecto importante para presentárselo al Señor. Bueno, Señor, mira, te tengo esta idea o este proyecto, apruébame los recursos. No, hermanos. Cuando venimos a orar, la primera idea es que le demostremos al Señor de corazón que dependemos de Él. Que no podemos hacer nada en nuestra vida sin Él. Cuando ellos tocan y gritan, ellos sencillamente están haciendo una plegaria, haciendo una petición especial delante de Dios. Y en medio del grito,
de su súplica y del sonido de la trompeta, Dios actuó. Qué bueno, hermanos, cuando descansamos orando en la presencia del Señor y ver cómo Él obra maravillosamente. Entonces, quería dejar estas muy sencillas lecciones, esperando que sean de ayuda en nuestra vida, amados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.